Hoy vamos a explicar una pregunta que he recibido acerca de las cosmonaves, si están escritas en la Biblia. Es algo que me ha enviado Marisa preguntándome por este tema sobre las cápsulas, ella vio lo que ocurrió con el Apolo cuando fue enviado a la Luna, que era una bola de fuego que se desprendió una cápsula de otra. Si está escrito en la Biblia, me preguntó eso. Y voy a responder la pregunta y citando fuentes concretas. Está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, está escrito: os transporté sobre alas de águilas. Así está escrito textualmente en el capítulo de Éxodo, en el versículo 19, antes de la entrega de los 10 mandamientos. ¿A qué se refiere os transporté sobre alas de águilas? Hay una explicación en el Midrash que Alejandro Magno quiso llegar al cielo y ver la forma de la tierra, y puso una lanza en dirección hacia arriba con carne, y el águila siguió a la carne y llegó, vio la tierra desde fuera de la atmósfera y era redonda, y después puso la lanza hacia abajo y descendió, todo en forma aparentemente metafórica, pero en la Biblia no es en forma metafórica, sino que las cosas están escritas textualmente. También se puede entender metafóricamente, pero uno no puede sacar el versículo de su sentido llano. O sea que si hay una explicación metafórica, no puede obviarse el sentido llano, hay que explicarlo de las dos maneras. Hay 4 maneras de explicar la Torá y todas tienen que ser válidas, que es la forma simple, disertación, la forma simple, la forma llana, que es decir, la forma llana, no distorsionar el texto, no literalmente, sino llano. ¿Qué significa eso? Hay que saber y explicarlo llanamente. También disertaciones, deducciones y también la parte mística, que es los secretos de la Torá. 4 modos que hay que explicarlo así, todos los versículos de la Torá, porque todos tienen esas explicaciones. O sea que ningún sentido puede salir de su sentido llano. Si ahí dice os transporté sobre alas de águilas, hay que explicarlo llanamente. La pregunta que nos debemos hacer primeramente, eso que dice águila, ¿por qué tenemos que decir que águila sea águila? Hay muchas palabras que no significan lo mismo, aunque sea la misma palabra. Por ejemplo, radio pues, en español puede ser el radio de una circunferencia, o el hueso del brazo que se llama radio, un elemento químico radioactivo que se llama radio, un receptor de radio. Hay muchas otras explicaciones. ¿Cómo uno sabe a qué se refiere? Ahí lo que está escrito en la Torá también, en la Biblia, que dice os transporté sobre alas de Nesharim, la palabra hebrea es Nesharim, puede significar otra cosa y tenemos que saber qué significa. ¿Por qué traducir águila? Todos tradujeron águila prácticamente, pero quizás significa otra cosa. Hay palabras que se tradujeron de una manera y significan otra cosa viendo los exégetas. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra Nesharim, que se traduce como águilas en todas las Biblias prácticamente? Vamos a ver qué dicen los exégetas. Había un exégeta que es Rashi, que vivió hace 1100 años, que le explicó esto. Águilas se refiere a la manera, bueno, águila lo digo en español, pero en realidad dice Nesher, que Nesher puede significar otra cosa. Se refiere a la manera en que Dios transportó al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí a recibir la Torá. O sea, los sacó de Egipto y hizo las escalas, no los llevó directamente. Así dice Rashi, y lo compara con un versículo que está en Éxodo 14:19, que dice: cuando los egipcios persiguieron a los hijos de Israel, que Dios partió el mar después para que los hijos de Israel se salvaran, en ese momento está escrito que la columna de nube pasó de estar delante de los hijos de Israel a estar detrás de los hijos de Israel para protegerlos. Eso dice el versículo mismo en Éxodo 14:19. Y ahí explica Rashi que los protegía porque ellos lanzaban flechas y lanzaban lanzas, y la nube esa los captaba a las lanzas, a las flechas y a todo lo que rajaban los egipcios, y también oscureció la luz, la luminosidad del día, para que los egipcios no puedan dar alcance a los hijos de Israel, que venían cargados con niños, con mujeres y todo, para que no los alcanzaran. Captaba todas las flechas, todas las lanzas, todas las armas que arrojaban, los proyectiles que arrojaban los egipcios, y también oscurecía. Eso dice Rashi en Éxodo 14:19.
Y eso lo compara con la nube, o sea, dice que la nube, que también está escrito Anán, nosotros traducimos nube porque en las traducciones está escrito nube, es un elemento, era algo que captaba las flechas, captaba las lanzas y captaba también todos los proyectiles que lanzaban y oscurecía también la luminosidad. Eso era el Anán, Anán que se traduce como nube, porque estamos acostumbrados a ver las traducciones que dice nube. Pero haciendo relaciones, vemos que esto que llamamos nube, que en hebreo es Anán, tiene relación con las águilas, que en hebreo es Nesher, y que así transportó a los hijos de Israel, Dios, de Egipto, los sacó y los llevó al desierto, que desde ahí los llevó a la tierra prometida. O sea que vemos que era algo más que unas simples águilas y una simple nube. Quizá hay que traducirlo diferente. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos traducir, pero quiero ampliar más este tema. Hay un sabio que vivió hace Rashi vivió hace 1100 años, que es el que dijo esto. Hay otro que lo escribió antes a este tema que voy a explicar, y es Jonathan ben Uziel, que él vivió hace aproximadamente 1800 años, mucho antes. Y él que dice que cuando lo sacó, lo que dice sobre alas de Nesharim, que traducimos como águilas, pero todavía no sabemos la definición exacta, lo sacó de Egipto el Eterno a los hijos de Israel sobre alas de Nesharim, los llevó a la tierra de Israel, hicieron la ofrenda de Pesaj en el lugar elegido por Dios para construir el templo sagrado, y los volvió a llevar a Egipto y después los sacó, y todo en un mismo día. Así dice Jonathan ben Uziel, hace más o menos 1800 años que escribió esto. O sea, ¿qué es Nesharim? ¿Seguimos traduciendo como águilas? Puede ser que haya algo, lo que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, que se llama así, águilas. Puede ser, pero también puede ser otra traducción que le apliquemos. Tenemos que saber qué significa eso. ¿Cómo lo sacó sobre alas de Nesharim? ¿Qué son Nesharim? Bueno, ahora con estas explicaciones de Rashi, que captaba todos los proyectiles y los neutralizaba y oscurecía lanzando algún tipo de sustancia, y también los llevó a la tierra de Israel, como dijo Jonathan ben Uziel, a todos los hijos de Israel, y los trajo de vuelta en un solo día. Vemos que eso de Nesharim es algo que podríamos traducir de otro modo. Os dejo a vosotros cómo traducirlo. ¿Cómo traduciríais la Biblia, esa palabra en la Biblia, después de conocer la definición? Que la podéis consultar vosotros mismos. Jonathan ben Uziel, al versículo que dice, os transporté sobre alas de águilas, ved que está escrito en hebreo, Nesharim, lo que dice Jonathan ben Uziel, lo que dice Rashi, y ver lo que dice Rashi, que es el exégeta que mencioné, que vivió hace 1100 años, que dice Rashi en Éxodo 14:19, que es cuando la columna de lo que se llama en español nube, que dice Anán ahí, pasó de estar delante de Israel, de los hijos de Israel, a estar detrás de los hijos de Israel para protegerlos. Pero vamos a un dato más cercano a lo que se me ha preguntado aquí, de las cápsulas espaciales y todo eso. Esto lo conectamos con eso, porque ya tenemos material como para conectar con esto. Cuando Dios entregó la Torá, que está escrito a continuación, cuál fue la situación, el monte de Israel, el monte Sinaí humeaba, y está escrito que todos los hijos de Israel se situaron debajo del monte. En hebreo está escrito Betachtitar. De ahí deduce Bala Turim que Tachtitar significa en la parte inferior del monte. El monte se dividió en dos. El monte se dividió en dos. La parte inferior, ahí se pusieron todos los hijos de Israel sobre ese fragmento del monte que quedó. La otra parte se elevó. La otra parte del monte se elevó. Está escrito en el versículo: el monte estaba humeante, lleno de fuego. O sea que ese monte, eso que se elevó, estaba lleno de fuego. Comparándolo con esta cápsula que me menciona aquí Marisa, que se despegó esa cápsula de la parte inferior y estaba llena de fuego. Observad, todo está escrito textualmente. Con lo que mencioné de los exégetas, vemos que el asunto está indicado. Ahora bien, ¿cómo traduciríais esas palabras? Bueno, os dejo a vosotros ese trabajo, y decidme qué ocurriría si alguien ve una Biblia traducida, una cápsula espacial o algo así. No sé qué reacción tendría la gente. Pero los comentarios de los exégetas están escritos hace 1100 años, los de Rashi, 1800 años más o menos, los de Jonathan ben Uziel.
Y los demás comentarios, Baal HaTurim, que vivió hace unos 600 años, que fue el que dijo que se despegó una parte del monte del otro y ascendió, y se invistió en eso una energía de Dios, como está mencionado en el versículo, que hay un artículo y por eso se deduce una energía de Dios que se invistió ahí, y la palabra de Dios, todo está mencionado en los exégetas, pero falta resolver cómo traduciríais ese concepto que he mencionado. Tanto Nesharim, que se traduce como águilas, el monte que despegó, que se despegó una parte del otro, y Anán, que es nube, que se traduce. Eso hay que buscarle. A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? A ver si una Biblia traducida quizá de otro modo sería más apegada a lo que significan los conceptos, o dejarla como está y así es mejor para la gente. Os dejo ese trabajo para que vosotros también tengáis parte en esto y podamos compartir cómo traducir correctamente estos conceptos, que va a ser algo importante para mejorar la traducción y la comprensión de todos estos asuntos que están mencionados en la Biblia. Os deseo muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.